Inicio. ¿No? Frente a Lima lo horrible, tengo una relación claramente ambivalente. Es indudablemente un libro indispensable que asume Lima como personaje, produciendo historia, poderes, miserias, hipocresías en la sociedad, en el Estado y en la vida, en las vidas cotidianas y por supuesto en las camas. Y Lima también como signo de una visión que da cuenta de una forma de contener, usufructuar y mantener un poder que privilegia una forma de existencia y acumulación en la cual solo tienen cabida una clase dominante, una raza hegemónica y un sexo privilegiado. Es innegable la importancia de Salazar Bondy de la generación de los 50, con la cual comienza la modernización de la narrativa peruana junto a la modernización de la misma ciudad. Una generación, según Julio Ramón Ribeiro, viviendo en una urbe transformada, moderna y contradictoria. En un contexto particularmente cambiante, exponencial desarrollo urbano, producto de la masiva migración hacia Lima, especialmente de las zonas rurales andinas, en un contexto de tremendos déficits democráticos, con Odría como dictador y con avances ambivalentes de las mujeres. El voto femenino para mujeres letradas se da recién en 1955, justamente por Odría, el dictador, como una estrategia para contar con el voto femenino a su favor en las elecciones del 56, sin, por suerte, lograrlo. Es una generación con altos exponentes: Romualdo Bacacorso, Carlos Germán Belli, Paco Bendezú, Pablo Guevara, Blanca Varela, Javier Sologure, Jorge Eduardo Leison, Vargas Llosa, etc. Salazar Bondy, socialista, libertario, nos ofrece una inigualable crítica de las deformaciones de la cultura limeña, de sus costumbres, su doble moral, su intento de quedarse en un pasado autoritario e indudablemente patriarcal, característica que expresa pero no reconoce como tal el dominio del hombre sobre la mujer en múltiples planos, salvo, según él, en el espacio privado, en la vida cotidiana, en la cama, donde Salazar Bondy le otorga a las mujeres un poder tan grande como para cambiar los destinos del país y hacerlo con alevosía y mezquino cálculo político. Antes de entrar a su percepción sobre la mujer, quiero resaltar algunas de las dimensiones que hacen memorable a Lima la horrible y nos permiten evidenciar el marco de entendimiento de los que partía Salazar Bondy, que se veía a sí mismo como un artista comprometido que buscaba ser parte del barro de la existencia común, citado por él. Primero, quiero resaltar una característica para mí sorprendente en Salazar Bondy, que es la ambivalencia, no solo en relación a Lima, también en relación a los indígenas, a las migraciones, a la modernidad, ambivalencia que no se permite en relación a las mujeres. En relación a Lima, ciudad nos ofrece por un lado a la horrible el testimonio de una ciudad caótica, contradictoria, desorganizada, desproporcionada, sucia, devota, voluptuosa, falsa. Por otro, tiene un acercamiento poético, amoroso a esta misma Lima. Lima, una tregua en el arenal, latido de soledad, una sonrisa en la adustez del cielo y de la tierra. En relación a la horrible Lima, rescato indudablemente su crítica profunda al centralismo urbano. Lima vive a espaldas del país. Su crítica a la acumulación de poder por una clase rentista, latifundista, sustentada en el sentimiento egoísta de la propiedad privada que sostiene la civilización del candado de las grandes familias. El racismo de la autocracia limeña que segrega a la mayoría india. Es claro en su posicionamiento la defensa de los indios, quizás con una visión idealizada del mundo previo a la conquista, como próspero e igualitario versus el mundo colonial republicano como viciado y decadente, donde los indios son excluidos como trabajadores y también por su origen racial, aspirando a que surja Salazar Bondy, a que surja un levantamiento revolucionario que devuelva a los indios la dignidad que les fue arrebatada. Sin embargo, no da muchas esperanzas de cambio, pues diría también
que es el aire de Lima, mediocre, tristón, soledoso, el que condiciona una psicología peculiar, que quita de las masas las grandes pasiones. Y así como todo peruano aspira a ser un virrey, a tener su parcela de poder, también el indígena, o mucho más fuerte, cuando el pobre escapa de la miseria, su voz activista se apaga. Sucede lo mismo con su análisis del impacto de los procesos de migración, por el cual llegan a Lima andinos llenos de futuro, según Salazar Bondi, pero a los pocos años se olvidan de su voluntad de progreso y se insertan en el sustrato colonial de la ciudad. Extraña afirmación que ocultaba, creo yo, un proceso que ya se estaba dando, producto de las transformaciones que se dan a partir de la década del 50 en Lima, con su proceso de modernización económica, el inicio del desarrollo industrial, crecimiento del sector servicios y de comercios, crisis del orden social tradicional, ampliación del mercado interno, etcétera, etcétera. Desde el 56, con la vuelta a la democracia, hay un claro auge del movimiento popular urbano que tiene en Lima un centro potente de movilización. Sublevación de la Guardia Civil del Potao, larga huelga de la Federación de Empleados Bancarios, además del inicio de otra forma de hábitat de Lima, desde la invasión de predios urbanos y de los terrenos de los cerros que bordean Lima, y el consiguiente surgimiento y desarrollo de lo que sería un potente movimiento popular urbano. Es el periodo que Matos Mar califica como el del primer desborde popular. Un aporte sustancial es indudablemente la defensa irrestricta del Estado laico y de una cultura secular, expresados en sus implacables críticas a la influencia de la Iglesia en la sociedad, en la política y obviamente en la vida de las mujeres. Todo esto enmarcado en lo que él llama la Arcadia colonial, que mantiene al Perú anclado en el pasado, con sus agentes poderosos que han creado falsos mitos que legitiman y alimentan la dominación. Esta visión es fascinante. Para algunos es el inicio de los estudios culturales, para otros, donde yo me incluyo, es también una mirada precursora de una de las teorías críticas más potentes en la actualidad, que es la teoría de la colonialidad elaborada brillantemente por Aníbal Quijano casi 4 décadas después de Lima la Horrible. La colonialidad o arcadía colonial es, para esta teoría, la lógica cultural del colonialismo, un tipo de herencia social que persiste y se multiplica incluso aunque el colonialismo haya terminado. Para Quijano y la corriente de colonial, la colonialidad del poder es ante todo la estructura de dominación a la que fue sometida la población originaria de América Latina, un modelo hegemónico global de poder que se inició con la conquista y que articuló raza y labor, espacios y gentes de acuerdo a las necesidades del capital y para el beneficio de los blancos europeos primero y de los criollos, entre comillas, limeños después, ¿no? Según este enfoque de la colonialidad, el colonialismo exterior terminó, pero las estructuras subjetivas, imaginarios, etcétera, quedaron, dando pie a la colonialidad como forma hegemónica de organizar y analizar el mundo y de controlar la subjetividad e intersubjetividad de una sociedad. Por eso, la colonialidad del poder también significa invasión del imaginario del otro, el cual es invisibilizado y vuelto subalterno, dando paso a la interiorización de los valores de la cultura dominante. Salazar Bondi antepone a la Arcadia colonial la heterodoxia limeña, en la que coloca a González Prada y a Mariátegui. ¿Cuánto influenciaron su pensamiento y orientación? Indudablemente mucho. Tuvieron influencia, ¿no? González Prada tiene una actitud claramente ambivalente. En este caso me voy a referir básicamente a las mujeres. Ambivalencia que hemos visto presente en el pensamiento de Salazar Bondi, pero que no se permitió tenerla en el caso de las mujeres. Profundamente anticlerical, González Prada,
deduce que la perpetuación de la sumisión de las mujeres se debe en una parte a la forma que las mujeres educan a sus hijos, pero fundamentalmente al clero y a los mismos liberales peruanos, los cuales proclaman ideas libertarias afuera y en casa asumen como normal la subordinación de las mujeres. Defienden la emancipación de las mujeres esclavizadas por el yugo de la Iglesia y del Estado. También habla sobre el poder clandestino de las mujeres en la intimidad, usando y abusando de su arma natural, la sensualidad. Es clara, entonces, la coincidencia en varios de sus planteamientos de ambos intelectuales, pero es la ausencia total de las reflexiones de Mariátegui en su percepción sobre las mujeres lo que llama la atención. Mariátegui tiene una visión claramente diferente, quizás porque Mariátegui, a diferencia de González Prada, vivió también el auge de la presencia femenina en las luchas obreras por la jornada de 8 horas, en las intelectuales alrededor del Grupo Amauta. Ya en esa época se comenzaba a expresar el naciente movimiento feminista ante el cual Mariátegui sostenía: a este movimiento no deben ni pueden sentirse extraños ni indiferentes los hombres sensibles a las grandes emociones de la época. La idea feminista prospera entre las mujeres de oficio intelectual y de oficio manual, profesoras, universitarias, obreras, etc., ¿no? Y da indudablemente otra dimensión de la realidad de las mujeres en la sociedad. ¿Quiénes fueron y qué papel desempeñaron las mujeres intelectuales de esta época? Tuvieron indudablemente una actitud de denuncia, una crítica profunda a la sociedad tradicional y conservadora, a la discriminación de la mujer, a la discriminación indígena, al peso de la Iglesia Católica en las vidas de las mujeres y la política. Todo esto está fuera de Lima la Horrible y sus mujeres. Algunos autores dicen que Salazar Bondy no está interesado en el futuro, sino más bien hechizado por el pasado, en una especie de ajenidad a otros procesos que también habían estado y en el pasado que se estaban dando en el siglo XX. Yo también diría que se daba una ajenidad en el caso de las mujeres. No hay ninguna referencia ni a la diversidad de formas de ser mujer limeña que existieron en el siglo XIX y en el siglo XX, ni los cambios dramáticos en las vidas de las mujeres a lo largo del siglo XX, ni, más asombroso aún, a ninguna de las mujeres que en muchos momentos de los siglos pasados, ni del siglo XIX o XX, como escritoras, literatas, defensoras de los derechos de las mujeres, organizadoras de las redadas literarias, o en el siglo XX, María Jesús Alvarado, Zoila Dora Cáceres, Dora Meyer, Magda Portal, por nombrar al vuelo algunas de las más evidentes, le hayan producido al menos algunos matices a su forma de condenar a las mujeres. Y muchas de estas mujeres tuvieron una historia trágica. Murieron encarceladas, discriminadas, exiliadas, etc., ¿no? A pesar de estos avances, a pesar de la larga lucha por el voto, el peso de la Arcadia colonial, que no ve Salazar Bondy en este caso, las mujeres fueron derrotadas por los patriarcas de ese entonces, que no correspondían necesariamente ni a la Arcadia colonial tradicional, sino a los modernos partidos políticos, como el APRA y el Partido Comunista, que se instalaban con fuerza en el escenario político peruano. Ellos no votaron en la Constitución del 33 por el voto de las mujeres. Bueno, las mujeres, y no solo las tapadas, es otro de los puntos. Algunos hechos me llaman la atención y con esto quiero comenzar a introducir la perspectiva con la que quiero acercarme al análisis de Salazar Bondy sobre la tapada y en general a la forma de acercamiento a las mujeres sobre algunos integrantes de esta generación. Llama la atención que una sola mujer sea reconocida como valiosa e integrante de esa generación, Blanca Varela. No soy literata, así que no sé cuántas más habrían. Sé que había una más porque he estado buscando, Sara María Larraburre, y deben existir seguramente otras, ¿no? Llama la atención también que ninguno de esta generación que vivió un poco más que Sebastián reconociera las luchas de las mujeres que se iniciaron desde fines de 60 y comienzos de los 70 y se extendieron con diferentes dinámicas hasta hoy. Una sola anécdota, parte de nuestra historia también como feministas,
Es la protagonizada por uno de los integrantes de esta generación de los 50, que es Paco Bendezú. En 1981 hicimos la primera marcha moderna, por lo menos por el aborto en el centro de Lima, y que recibió no solo una agresión descarada en la calle, sino profundas críticas de las izquierdas de ese momento. El diario de marca de izquierda, donde trabajaba en esa época Paco Bendezú, publicó al día siguiente un artículo de Paco Bendezú, justamente titulado "Las feministas son flores sin regar", es decir, nos faltaba hombre para ser realmente mujeres. Es por estos dos acercamientos por lo que sostengo que la mirada de esa generación, y desde uno de sus más claros exponentes, Sebastián Salazar Bondy, es una mirada misógina, que recrea una dimensión de la vida de algunos tipos de mujeres y que coloca en ellas todos los males de una sociedad, exculpando a los hombres, salvo a los curas, de toda la responsabilidad en la subordinación femenina. Más aún, Sebastián percibe los cambios, pero no los asume como producto de la agencia femenina, de las mujeres que venían luchando por el voto, la educación, el trabajo desde fines del siglo XIX. Su referencia es que la limeña tuvo que aceptar nuevas formas de vida, de buena o de mala gana. Y aunque de todas maneras manteniendo el matrimonio con un pudiente como la aspiración fundamental y fortaleciendo la Arcadia colonial. La tapada limeña. El perfil que traza Salazar Bondy de la tapada es para mí un abuso patriarcal. Extrapola la situación de las mujeres a la situación de un grupo de mujeres, además a la situación del país. Las debilidades son femeninas, lo valioso y fuerte es masculino. Lima es femenina porque la opresión opera acá de modo femenino. La influencia de las mujeres es nociva porque la mujer era la regenta de la tradición y como tal lograba que el progreso social sea detenido o desviado por capricho femenino. Y es posible que haya sido así. Sin embargo, una influencia que cambie los destinos del país desde la cama nos llevaría a preguntarnos cuál es la característica de un Estado doméstico y patriarcal, seguramente, que les permite estas decisiones de alcoba. ¿Cuál es la calidad política de los gobernantes que escudan su incapacidad de enfrentar poderes antidemocráticos, posiblemente porque los consideran no poderes o buenos poderes en donde la mirada democrática estaba totalmente desdibujada? Una digresión. No niego la influencia en el conservadurismo ni la utilización de los maridos para que sus mujeres tapadas llevaran recados que facilitaran su posicionamiento político o electoral. Y no lo niego porque tenemos ejemplos importantes, incluso en el siglo XXI, y no solo de las tapadas y de sus maridos liberales poco proclives a una política democrática. Lo encontramos hace 6 años en el primer gobierno de Tabarés en Uruguay, una de las democracias más asentadas de América Latina, donde el Senado aprobó por mayoría la ley del aborto y Tabarés, que era presidente en ese momento, lo vetó. Y según decían en Vox Populi, la influencia de su esposa, claramente conservadora y religiosa, fue una de las que evitó que esa ley se promulgara. Por suerte, el que acaba de salir, Mujica, aprobó. Eso junto con otras leyes. Así todo, hay una forma muy particular de ver el poder. El poder era detentado por los hombres, además de blanquiñosos, criollos, limeños, como expresión de todo el país. Ese poder, en serio entre comillas, con leyes que lo legitiman, con dinero y con recursos que lo reproduzcan, con una ideología que lo perpetúa, incluso en sus expresiones más modernas, no es comparable con este otro poder secundario, subordinado, que ejercían las mujeres. Por ello cuestiono la generalización y la simpleza en el análisis de la forma de utilizar el poder, que no da cuenta de su ambivalencia y de su complejidad. Me gustaría acercarme a esta ambivalencia desde el poder de las
y los subalternos, donde el uso de poder puede ser también expresión de la resistencia que cobra diferentes contenidos en los diferentes momentos históricos. La resistencia de la condición subalterna es una acción pensada para y desde la dominación en un marco hegemónico dado, desde lo oculto y no lo público, poniendo su propia versión o sus propios deseos frente a la dominación social. Desde esta perspectiva, la mirada de Salazar Bondy en relación a los subterfugios que puede usar la mujer con su seducción y coquetería puede ser cierta. Cuando eres subordinada, desarrollas estrategias para aceptarlas mejor con ventajas subalternas. Las mujeres en amplias zonas de la sierra del Perú deciden con sus maridos, opinan, exigen, pero no hablan en las asambleas. Es su forma de construir un poder que les permita sentir que tienen también capacidad de influencia y un tono de libertad. Es decir, en su análisis Salazar Bondy hace una gruesa generalización de las mujeres desde un único modelo, ocultando o desvalorizando esa parte de conquista de libertad. Las tapadas no son vistas como mujeres, sino como subraya María Emma Manarelli, como esposas, amantes, hijas, no mujeres con intento de autonomía personal. Sin embargo, los innumerables expedientes de divorcio, nulidad, separación que se encuentran en el archivo arzobispal presentados por las mujeres, como dice también Manarelli, estarían expresando expectativas de libertad y por lo tanto que el matrimonio no era necesariamente una opción personal, sino más bien un arreglo familiar al cual las mujeres también podían y querían resistirse. Su análisis de la tapada también resalta una sola interpretación. No se da tiempo para reflexionar sobre lo potente de la ambivalencia, cosa que sí hace Flora Tristán. El perfil que traza Flora nos ofrece, por el contrario, una fascinante figura en muchos espacios. En el ámbito político se asombra que las mujeres leían el periódico, conversaban sobre política, frecuentaban el teatro, eran fumadoras en una época en que no como ahora. Todo esto Flora lo ve más bien como una estrategia de libertad. La mujer es libre tras la saga, es irreconocible. Este traje, dice Flora, es un verdadero monumento al ingenio estratégico femenino que logra, como en ninguna otra ciudad del mundo, burlar el control del padre, del hermano, del esposo, bajo cuyas narices las limeñas protegían su honor con el manto, sorteaban ser identificadas, salían, paseaban, intercambiaban con los hombres, escogían a sus amantes, etc. Todo ello rompe con la idea de un rígido encierro doméstico para estas mujeres. Hay una dimensión, sin embargo, certera, a la que apunta Salazar Bondy, al ver al patriarca con aires modernos que fracturaba el sometimiento hacia el hombre, se antepuso rápidamente un freno, no legal sino espiritual, para seguir manteniendo a las mujeres como las guardianas de la tradición. Es decir, pone en evidencia que este poder de la modernidad, o cualquier poder que la mujer pudiera detentar, más allá de la influencia tradicional, implicaba un peligro latente que había que parar a tiempo. Más aún, citando nuevamente a María Emma, estaría expresando más los miedos masculinos, el temor a la castración de sus fantasías de masculación que de las mujeres mismas. ¿No sería que justamente estos atisbos de libertad, este comienzo a salir del ámbito doméstico era, como dice Beatriz Barrantes, una incipiente dinamicidad que constituía un peligro, es decir, la resistencia de las clases privilegiadas tradicionales que sin duda tendrían a resistir los avances feministas de las mujeres por la liberación. Finalmente, de la tapada a Miss Perú. ¿Qué cambió en el tránsito de la tapada a Miss Perú? Mucho, sin duda. Los cambios de estas últimas 4 décadas en relación a las mujeres han sido enormes, aunque aún queda muchísimo por conquistar. Es un proceso que se inició desde comienzos del siglo, que se expresó también cuando Salazar Bondy estaba escribiendo Lima la Horrible, que se extendió con fuerza en la década de los 70 y que sigue floreciendo con miles de estrategias de lucha y de resistencia hasta hoy. Es notorio, sin embargo, que estos cambios percibidos por Salazar Bondy no alteren en su reflexión los cambios en los que considera el rol fundamental de las mujeres, cambios a los que se adaptan ellas de buena o de mala gana, aunque manteniendo el matrimonio con un pudiente como aspiración fundamental y fortaleciendo la Arcadia colonial.
Las artes de las tapadas siguen existiendo. ¿Siguen existiendo o no? Es posible. Ahora ya no como tapada, sino, como dice la invitación a este coloquio, como un tránsito hacia Miss Perú, expresando nuevas formas de adaptación de las mujeres a los gustos y deseos masculinos o a la moda de la época moderna. Sin embargo, no son las únicas artes. La organización, la movilización, la lucha por sus derechos, la educación, el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, la exigencia de paridad en la política, son algunas de las artes con las que las mujeres buscan influenciar en la política y en el horizonte cultural de nuestra sociedad. Son indudablemente dos formas diferentes de construirse como mujeres. Una anécdota puede ser interesante en estos modos diversos de construirnos, ¿no? En 1984, justamente en el concurso de Miss Universo en el Perú, nosotras, las feministas, hicimos mucho ruido, un desfile de Misses, Miss Hambre, Miss Racismo, Miss, etcétera, etcétera. Todos los días con máscaras chinescas, en los sitios donde se daban las ceremonias o desfiles de las Misses. Mujeres blancas, urbanas, en toda esta primera etapa, con dinero, acuérdense que una Miss de Luque, Marianne, Sarmiento, y así por el estilo, ¿no? Después ya fue como decayendo el estatus social, ¿no? Bueno, el día del desfile final, por la avenida 28 de Julio, estábamos con hijas, con máscara, con pitos, etc. Nuestras hijas estaban felices con todo este escándalo, cuando de repente la policía intentó llevarse a 2 de nosotras en un patrullero, por lo que todas corrimos a evitar que se las llevaran y nos llevaron a todas. Todo el día en la carceleta, esa que quedaba ahí en la avenida, todo el día en la carceleta, al comienzo con hijas y después, luego ellas por suerte fueron rápidamente liberadas, pero nosotras nos quedamos, ¿no? Al llegar a mi casa como a las 12 de la noche, me encuentro con mi hija de 9 años haciendo dibujos muy dramáticos de huracanes o torbellinos donde volaban cuerpos, ¿no? Y le dije, Alejandra, no llores, ya pasó, ya estoy en casa, no pasó nada grave, etcétera, etcétera. Alejandra me miró y me dijo, no lloro por hoy día, mamá, lloro porque sé que toda la vida va a ser así. Anécdota para decir que la vida siguió siendo así, de movilizaciones, de luchas por los cambios, porque la subordinación de las mujeres sea cambiada para todas, por autonomía de nuestros cuerpos, para vestirnos como tapadas o no, con un ojo o con 2, para realizar un aborto o no, para tener trabajo digno, para una vida libre de violencia, para trabajo dentro de un sistema diferente, para el matrimonio gay, etc. Esta es la Lima de hoy, que sigue siendo un poco horrible por los vicios centralistas, la corrupción, el narcotráfico, el acoso político, por ejemplo, a Susana Villarán, el acoso callejero, pero también una Lima multiétnica, que sigue, una Lima que sigue siendo un mosaico de enorme diversidad cultural, multiétnica, de diversidades sexuales, de juventudes femenina y masculina movilizadas, de lucha por el reconocimiento y afirmación, etc. Todo esto que nuestra ciudad, Lima, la horrible, sigue albergando y expandiendo.